Después de los tres grandes de la filosofía griega, Sócrates, Platón y Aristóteles, viene un periodo de decadencia en la filosofía helenística y con ello llegan otras escuelas de filosofía de menor relevancia, pero que desde luego tendrán aportaciones significativas para el futuro y en particular van a tener una significación relevante para el cristianismo alrededor de 3 siglos después, cuando ya surge la patrística. Pero vamos a detenernos antes en dos de estas pequeñas escuelas que son relevantes porque hay algunos elementos de su filosofía que pervivieron en filosofías posteriores e incluso hasta la modernidad. Estamos hablando de dos escuelas del periodo helenístico, que en este caso es el estoicismo y el epicureísmo. Y yo me gusta pensarlas de manera conjunta porque es muy extraño, a mí me ha llamado siempre la atención que sus postulados son contrarios entre sí, al menos en la parte moral. Primero hablemos de el estoicismo. En el caso del estoicismo, que pues se trata de una escuela que se le atribuye la fundación a Zenón de Sicio y donde estuvieron conformando figuras importantes como Séneca y el propio emperador Marco Aurelio. Es decir, es una escuela de filosofía que estuvo en Grecia, pero llegó todavía a algunos autores latinos. Dos cosas relevantes que a mí me parecen del pensamiento de los estoicos. Lo primero es su visión cósmica, epistemológica y metafísica, si queremos llamarlo de alguna forma, de la realidad. Ellos dicen que la realidad está regida por una especie de destino racional, una suprarracionalidad que nosotros no podemos ignorar, que nosotros no podemos modificar inclusive, y que lo que a nosotros nos queda no es más que vivir conforme a ese destino. Si el destino está dado, hay que aceptarlo, y si hay que aceptarlo, hay que vivir en consecuencia con esa aceptación, dirían los estoicos. De tal suerte que ellos proponen, y este es el segundo punto de su filosofía, ellos proponen desarrollar una actitud ante la vida que le van a llamar la apateia o apatía en español. La apatía o impasibilidad consiste en no dejarse afectar por las pasiones, en no dejarse afectar por los sentimientos, por lo sensible, porque eso te hace perder el control, te hace perder la tranquilidad, te hace perder ese estado de apatía. O sea, al final del día, digo, las cosas ya están definidas, hay un destino, nosotros no lo vamos a poder modificar. Entonces, como no lo vamos a poder modificar, pues hay que llevarnos las cosas con la mayor tranquilidad del mundo y hay que asumir una actitud valiente frente a la vida. De tal suerte que, la apatía, la impasibilidad, será la actitud preponderante en la moral de los estoicos. Esto es importante porque después se trasladó al cristianismo. El cristianismo tiene mucho de estoico en algunas de sus expresiones morales. Esa exigencia de que se dominen los sentidos, se dominen la parte concupiscible, más tarde dirá San Agustín, dominar la concupiscencia de la carne. Eso tiene mucho de estoico. Y podemos hacer el juicio de que propiamente no es tan mala la actitud de los estoicos. Si lo tomamos con un poco de equilibrio, hay que decir que nos evitaríamos muchos problemas si fuéramos un poco más estoicos. Las personas que se dejan llevar por sus pasiones generalmente desencadenan problemas para sí mismas y para los demás. Desde luego, los estoicos llegaban al límite, a la exageración de pedir o insistir en la ausencia total de emociones, y eso abarcaba también al amor. Ni alegría, ni amor, ni llanto, ni tristeza, ni risa. Completa apatía, porque eso nos permite mantener la rectitud, la recta razón, la recta ordenación frente al destino.
un destino que nosotros no podemos cambiar. Eso es lo que podemos decir sobre el estoicismo. Hay mucho más, pero su pensamiento, reitero, en las historias de la filosofía nunca ha abarcado un espacio tan grande, porque son pensadores, en comparación con Sócrates, Platón y Aristóteles, relativamente pequeños. La segunda escuela, la escuela del epicureísmo, también llamado escuela del hedonismo. Y contrario a los estoicos, los hedonistas proponen fundamentalmente que la vida tiene que vivirse en función del placer. Vivimos para satisfacer nuestros placeres. De tal suerte que hay varios componentes importantes a analizar en la filosofía de estos señores. La filosofía de los epicúreos es pragmatista y se basa en aspectos físicos y materialistas. Es decir, ellos primero no admiten la existencia de cosas inmateriales o espirituales. Lo que existe es lo material. Y si lo que existe es solamente lo material, no tendríamos que estarnos preocupando por cuestiones religiosas y que nada tienen que ver con el mundo sensible, el mundo de aquí. Es más, en los epicúreos encontramos una crítica a la religión muy peculiar para su época. Ellos sostendrán en algún momento que a veces les damos a los dioses características que los dioses no tienen, los antropomorfizamos, es decir, los catalogamos o los describimos como si fueran hombres, o sea que los dioses son como los hombres, y entonces hacemos de los dioses una caricatura. Por lo tanto, los dioses no hay que temerles. Si existen, si es que existen, a nosotros no les importamos, y la prueba es todo lo que ocurre alrededor o en torno a nosotros, en torno a nuestra vida cotidiana, según ellos. Así que si lo que hay solamente es el mundo, solo es lo sensible, entonces pues hay que preocuparnos por disfrutarlo. Eso es lo más importante a lo cual se tiene que abocar nuestra vida, el placer. Ahora bien, algunos piensan que los epicúreos sostenían un placer exclusivamente sensualista, exclusivamente materialista. Pudiera ser que sí, pero también no dejan de ser parte de una cultura grecolatina donde la parte religiosa o la parte de lo inteligible sigue estando presente. Para Epicuro mismo, los placeres más grandes de la vida no consisten en cosas carnales, no consisten en cosas materiales, corporales. Consisten en placeres del alma, en placeres no sensibles. Por ejemplo, la compañía de los amigos, estar cerca de las personas que se aman y disfrutar con ellos es para Epicuro uno de los mayores placeres de la vida. Hasta aquí vamos a dejar este video. Reitero, la diferencia de los epicúreos con respecto a los estoicos radica en el puesto que le dan al placer en la vida del hombre, y proponen una actitud que se va a llamar la ataraxia, el hecho de que pues no permitamos que las cosas del mundo nos quiten el placer de disfrutar el placer, o que las cosas que hay a nuestro alrededor no nos impidan vivir una vida placentera. Eso es lo que tendremos que decir hasta aquí de estas dos escuelas helenísticas.